Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Castillo Jiménez. Mi matrícula es MX002928. Estoy cursando la licenciatura en Administración de Empresas. Radico en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Mi tema fue las devaluaciones en México. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la devaluación del peso mexicano en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines? Pues digamos que en 1954 surgieron problemas económicos debido a la ley de antimonopolio, a la creación del CEIMSA, Política Electoral Estado Benefactor, actualmente se conoce como CONASUPO, que fue creada con la finalidad de proporcionar productos alimenticios a precios bajos en comparación a los del mercado, ya que los empresarios no querían invertir en México, lo que derivaba a las fugas de capitales y que no se podían crear más empleos. Esto llevó al pueblo mexicano a la incertidumbre, eventos que concluyeron en la devaluación del 17 de abril de ese mismo año. Aunque sucedió la devaluación, la economía del país tuvo un alto recrecimiento. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida. Cuando entró a la presidencia, Ruiz Cortines ejerció un severo control del gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales, puso en práctica el plan La Marcha al Mar con la finalidad de llevar a las zonas costeras los excedentes de la población del altiplano y lograr un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos marítimos. Se sanearon los litorales y se erradicó el paludismo, mejoró las condiciones de vida de la población rural con el programa de bienestar social rural, impulsó el reparto agrario, expropió latifundios extranjeros, pero respetó la pequeña propiedad. Puso en marcha el seguro agrícola para proteger a los agricultores de los desastres naturales. Eso fue en lo que fue Ruiz Cortines. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la devaluación del peso mexicano en el sexenio de López Portillo? Pues fueron decisiones arbitrarias y financieramente ineptas, que detonaron la crisis más severa de la historia de México, que fue aumentando los errores de su antecesor. El gobierno, que estaba totalmente concentrado en las ganancias del petróleo y la euforia de los mercados, tramitó con la banca extranjera una pleyada de muchos préstamos irreflexiblemente para sufragar la exploración e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros. Puso en marcha proyectos de desarrollo condenados al fracaso por su exageración en precios y mala planeación. Tales fueron la Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo, que fue uno de los que apenas y sobresalió. La moneda, el peso, fue tardíamente devaluada, alrededor de un 400%. La Secretaría de Hacienda se vio forzada a declarar la moratoria de pagos y devaluar el circulante de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 70 pesos solo después de imponerse el cierre del mercado cambiario para atajar la escalada, lo que inclusive sobrepasaría los 100 pesos por cada billete verde. Esto fue secuela de la guerra del Yom Kippur. Los países árabes interrumpieron la venta del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto, junto con el descubrimiento de nuevos yacimientos en Chiapas, Tabasco y de la rica sonda de Campeche, catapultó a México como primer exportador de crudo, lo que permitió que el Producto Interno Bruto se elevara a un 8% anual y la tasa de desempleo se redujera a un 50%. En su gestión sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país, la primera visita del Papa Juan Pablo II y en ese par de años el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída debido a una política monetarista y una presunta dilapidación de los recursos públicos provenientes de los excedentes del petróleo. Cuando inició, su proyecto de gobierno se dividía en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado, que no fue llevado a cabo.
con la siguiente: ¿cuáles fueron los factores que propiciaron la devaluación del peso mexicano en los sexenios de 1994-95, que fue Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo? Pues los economistas opinaron que la crisis con la que inició Ernesto Zedillo se pudo haber evitado si durante el mandato de Carlos Salinas no se hubiera controlado el tipo de cambio para tener un peso fuerte artificial y se hubiera devaluado paulatinamente en su momento. El peso tomó su valor real de golpe, provocando una enorme crisis económica. Otra devaluación importante ocurrió con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1993. Se inició una fuga de capitales, además de que en ese año entra en funciones el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que provoca estancamiento económico y aumento de las importaciones. La desconfianza en el país creció después del asesinato del candidato oficial del PRI, que fue Luis Donaldo Colosio. La fuga de capitales se nota por la paulatina devaluación del peso y la baja en la Bolsa Mexicana de Valores, aunada a la enorme deuda externa e interna que tenía el país con el extranjero. Para evitar las fugas de capitales, el gobierno de Salinas tuvo que emitir los famosos tesobonos, deuda gubernamental indexada en dólares y con vencimiento a un año. En esta sucesión, el gobierno tuvo que devaluar el peso un 173%. Entonces, como conclusión, podemos decir que a partir de 1950, México entró en un periodo de despegue económico y creció rápidamente durante 30 años, ya que estuvo impulsado por la urbanización, industrialización y la educación, y que porque el país habría crecido incluso a un ritmo más acelerado si el comercio y la inversión se hubieran liberado antes. Su crecimiento económico se detuvo durante la crisis de 1982 a 1995, a pesar de importantes reformas, incluyendo la liberación del comercio exterior y la inversión extranjera, se ha visto un crecimiento modesto y paulatino. México necesita mejores reformas y propuestas de crecimiento económico para seguir avanzando. Gracias.